posteriormente lo que es anestesia general. No vamos a andar muy profundo porque son temas generales y lo vamos a ir viendo en prácticas, cada uno con sus determinados docentes. ¿Qué es la monitorización? Cada vez, con mayor frecuencia, el anestesiólogo es llamado para administrar anestesia fuera del quirófano, en un lugar que no sea habitual, precisamente el quirófano. Independientemente de dónde sea administrada esta anestesia, se deben aplicar los mismos criterios estándares de seguridad, monitorización y equipamiento personal. ¿Qué significa esto? Que yo entre a un procedimiento ambulatorio, una tomografía o bien el quirófano, donde vaya a producirse una técnica anestésica, debo tener lo básico. Y a eso nos vamos a referir, que es lo básico para que yo pueda dar un procedimiento anestésico. Siguiente. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es observar y registrar la evolución temporal de las variables fisiológicas. Vamos a hablar de presión arterial, frecuencia cardíaca, saturación de oxígeno, cardiografía, etc. durante una intervención que requiera anestesia general, regional o simplemente cuidados anestésicos. Siguiente. Para esto vamos a necesitar unos aparatos. ¿Y qué es eso? El monitor. ¿Qué es el monitor? Es un aparato que va a registrar imágenes que en anestesiología se va a referir a registros de estándares básicos de monitoreo que van a medir, van a vigilar oxigenación, ventilación, una función cardiovascular, temperatura, niveles de relajación neuromuscular y estado de conciencia del paciente. En la actualidad tenemos monitoreo a nivel cerebral, entonces es importante que yo tenga estos aparatos para poder cuidar a mi paciente durante el procedimiento anestésico. Siguiente. Entonces tenemos monitorización estándar. ¿Qué significa? Que no puede faltar. Y vamos a monitorizar de primera instancia la oxigenación. Para la oxigenación, ¿qué tenemos? Estetoscopios precordiales o esófagos. Oximetría de pulso, capnografía y análisis de gases anestésicos. Siguiente. ¿Qué son los estetoscopios precordiales o esofágicos? Los estetoscopios precordiales son los que todos conocen, el lado izquierdo de la pantalla, donde utilizan ustedes ya en tercer año para poder auscultar. Esto nos va a servir para ver la entrada y salida del aire cuando mi paciente está intubado o cuando mi paciente está despierto y de repente empieza a toser. Yo lo primero que voy a escuchar es cómo está entrando el aire. ¿Y dónde vamos a ver? En la región precórdica, normalmente en el tórax, adelante o lateral. Y también tenemos los estetoscopios esofágicos, que son como unas mangueritas, si ustedes se fijan, tienen la parte final como una válvula, como una campana más bien, y al otro lado una parte delgada. Esta parte delgada se conecta al estetoscopio normal. ¿Cómo lo vamos a colocar esto? Como una sonda nasogástrica. No se olviden, si hablamos un poquito de anatomía, la tráquea está en contacto con el esófago. Tenemos la tráquea y por debajo el esófago. Entonces, por continuidad, nosotros vamos a ponerlo esto en el esófago y vamos a escuchar el latido cardíaco. Entonces, antes, que no son muchos años, pero yo ya llevo 20 años de anestesióloga, cuando yo llegué a Bolivia, casi todos los hospitales tenían una máquina antigua y las clínicas no tenían máquina. Entonces, yo me traje estos, por ejemplo, de México, y yo utilizaba eso, que no tenía mi monitor para ver mi corazón en una cirugía. Entonces esto me daba la tranquilidad de que estoy escuchando si se para el paciente, si me hace bradicardia, si me hace taquicardia o me está haciendo alguna extrasístole. ¿Sí? Entonces es un monitoreo básico que lo utilizamos en la actualidad como un monitoreo estándar, pero antes no lo teníamos. Siguiente. Otro monitoreo importante es la pulsoximetría. ¿Qué va a hacer la pulsoximetría? Mide la saturación de oxígeno en sangre arterial. Se va a colocar en los dedos, todos los conocen desde la época del COVID, todo el mundo tenía en su casa un oxímetro común y corriente. Los hay dedales o los hay en un aparato especial que vamos a ver ahorita, que es un monitor más grande que es lo que usamos nosotros de quirófano. Ustedes cuando sean internos van a tener en su bolsillo, porque el paciente que llega, lo primero que ponemos es la oximetría, que aparte de darnos la saturación de oxígeno, también nos van a dar frecuencia cardíaca. Se colocan los
los dedos de las manos, de los pies, el lóbulo de la oreja o la nariz. ¿En qué caso vamos a poner el lóbulo de la oreja en la nariz? Sobre todo en los niños. O cuando el paciente está siendo operado de manos, de pies y no tenemos dónde, podemos ponerle el lóbulo de la oreja o bien en la nariz. Va a depender qué tipo de terminal va a tener este pulso oxímetro, pero todos trabajan de la misma manera. ¿Qué contienen? Tienen detector de luz. Va a utilizar una forma de trabajar como es la espectrofotometría para medir la absorción de luz a través de la hemoglobina. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si mi paciente está sangrando, si mi paciente está frío, esta pulsioximetría puede estar alterada. Y no precisamente quiere decir que está saturando mal el paciente, pero como tiene estas características que absorben a través de la hemoglobina, si mi paciente está anémico, puedo tener alteraciones. Siguiente. Ahí está el oxímetro, que ustedes lo conocen. Y vamos a hablar de oximetría normal, cuando hablemos de 90 a 99. Una hipoxia leve, esto va a variar obviamente de acuerdo a la literatura. Si ustedes se fijan, esta es la Cruz Roja Mexicana. Sin embargo, la chilena, por ejemplo, marca que a raíz arriba de 90 podemos mencionar que es una oximetría normal. Pero nos vamos a quedar con esto. Entonces, 91 a 94 una hipoxia leve, de 86 a 90 una hipoxia moderada y menos de 86 es una hipoxia severa. Siguiente. Entonces, ¿cuándo podemos tener una saturación o una oximetría, saturación de oxígeno alta? Cuando el paciente está ansioso y está ventilando. Un paciente que está respirando así, obviamente me está metiendo más oxígeno. En este paciente seguro vamos a tener saturación de 100. Por más de que el paciente estuviera con asma. Pero si él está empezando a respirar, queriendo compensar con la frecuencia respiratoria alta, me va a manejar volúmenes altos. Fuera, obviamente, que este paciente tenga algún problema obstructivo o algún problema, como habíamos dicho, sangrado, shock hipovolémico, etc. Saturaciones bajas, probable problema. Primero, hay que pensar que el monitor está mal. Segundo, que el paciente puede tener alguna cosa, como les acaba de decir, falsamente baja. Puedo decir, ahí está baja mi paciente, y de repente estaba bien y de repente se pone baja. ¿En qué casos? En el paciente que estamos utilizando azul de metileno, que es muy común en cirugías, por ejemplo, bariátricas, que nosotros ponemos azul de metileno al paciente por dentro para poder ver si no hay fuga o hay fuga cuando hacen, por ejemplo, una cirugía bariátrica. En este caso puede haber absorción de ese colorante y el paciente me puede bajar la saturación. Los colorantes lo mismo. O en la mujercita, lo más típico, el barniz de uñas. No se olviden que vienen a los dedos. Cuando usamos gel, cuando usamos uñas acrílicas, esas son difíciles de detectar a través de la luz ultravioleta que tienen. Entonces, en los pacientes que van a entrar a quirófano, nosotros tenemos que pedir que por favor les despinten o vengan por lo menos con 2 uñas despintadas para tener una medición fidedigna de lo que es la saturación de oxígeno. Falsamente alta, cuando puede haber en una enfermedad clásica como es la carboxihemoglobina. Errático o poco fiable puede ser cuando estamos utilizando el electrobisturí, porque hay interferencia, puede estar alterándose, o el paciente se está moviendo, también puede haber, cuando una interferencia de la luz o hay pobre perfusión, o como habíamos dicho, por ejemplo, una hipotensión. Siguiente. Bien, después tenemos la capnografía, que es otra monitorización de la ventilación. Entonces, hasta ahora tenemos estetoscopios, pulsoximetría, capnografía, ¿sí? De la ventilación. ¿Qué es la capnografía? Es la medida de la presión del dióxido de carbono o PCO2 que vamos a tener en la vía aérea durante un ciclo respiratorio. Se va a obtener a través de un aparato que es el capnógrafo. Este es el aparato. Puede ir así suelto o puede ir incorporado en mi máquina de anestesia. Eso lo vamos a ver en práctica. Va a representar el CO2 en forma numérica. Si ustedes se fijan, aquí tenemos 38. Normalmente el CO2 a nivel de Bolivia son 32 hasta 35. Puede variar a nivel del mar, puede variar en la altura. Pero más o menos vamos a calcular
32, 35 más menos 5. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros tenemos que fijarnos en los valores que vamos a marcar. Esta es la capnometría. Y la capnografía se marca como la imagen de allá. Y tiene que ver con el ciclo respiratorio. Inspiración, meseta, expiración. Inspiración, meseta, expiración. Esta es la capnografía normal. Si yo voy a tener, por ejemplo, un paciente con obstrucción en vía aérea, voy a tener estos cuadros completamente diferentes. Pero no vamos a hablar de eso porque no es hablar un poquito más profundo. A mí me interesa que sepan que la capnografía y la capnometría la vamos a tener como un monitoreo de la ventilación. Siguiente. Y vamos a tener usos clínicos para eso. Por ejemplo, ¿para qué nos va a servir? Y es monitoreo básico en paciente que vayamos a intubar. No tenemos CO2 en el estómago. Si yo cuando voy a hacer la laringoscopía, como les he dicho, acá tenemos las cuerdas vocales y aquí abajo tenemos el esófago, y de casualidad en vez de entrar a las cuerdas vocales me voy al esófago, intubo el estómago, no voy a tener capnografía, menos capnometría. Entonces me va a servir para verificar que ese paciente está bien intubado. Solo tengo CO2 cuando el paciente, el tubo está en el pulmón, en la tráquea. ¿Sí? Entonces, confirmación de intubación endotraqueal adecuada es el primer uso del capnógrafo. Valoración de una ventilación adecuada que me pueda permitir saber cómo está esa respiración y detección de condiciones patológicas que vamos a ver ahorita. ¿Cuándo podría tener un CO2 alto? En caso de que mi paciente esté hipoventilado, no le estoy dando lo que corresponde. Si mi paciente pesa 60, yo tendría que darle probablemente a 8 o 10 mililitros por kilo. Yo le estoy dando a 4. Entonces mi paciente me va a estar acumulando CO2. En este caso estamos hablando de una hipoventilación. En el caso de una hipertermia, me va a marcar también CO2 alto. En una absorción exógena de CO2. Esto es bien típico, ustedes lo van a ver ahora que estén pasando en quirófano, en todas las cirugías laparoscópicas. Donde vamos a introducir CO2 externo, abrimos el aparato, el tubo de CO2 externo, e introducen para poder inflar el abdomen y poder operar el cirujano. Este CO2 también se absorbe. Entonces, en una cirugía laparoscópica yo tengo que modificar mis parámetros ventilatorios. Tendré que aumentarle la frecuencia respiratoria para que no se vaya acumulando CO2. Entonces, eso va a depender del tipo de procedimiento y de la patología del paciente. Y en una obstrucción parcial de la vía aérea. ¿Por qué? Porque si mi tubo es así y de repente está tapado, o tiene moco, o tiene sangre, no va a haber buena ventilación. No hay ni entrada ni salida. Es menos, como cualquier manguera, ¿no es cierto? Entonces, estos casos me van a servir para saber por qué mi CO2 está alto. Yo tengo que verificar, está alto, qué pasa, y revisar a mi paciente. Siguiente. ¿Cuándo podría estar bajo? Podría estar bajo en un paciente que hiperventila. ¿Cuál es el caso del paciente que es bien típico de la mujercita? Ponemos el ejemplo porque ha sido siempre así. Una mujer que tiene problemas, se pelea con su marido, con su chico, qué sé yo, y se empieza a respirar, y de repente se empieza a torcer. Entonces, esto es porque hay una hiperventilación. Y en ese caso, el CO2 está completamente bajo. En casos de la hipotermia también, a diferencia del CO2 alto, en este caso la bajada de la temperatura me da CO2 bajo. Cuando hay pérdida sanguínea, cuando hay fugas respiratorias y en un caso bien especial que sería un embolismo pulmonar. Esto como vamos a saber, obviamente viendo al paciente y qué tipo de procedimientos estuviéramos haciendo. ¿En qué caso podría tener un embolismo pulmonar? En aquellos pacientes que voy a tener, por ejemplo, podemos hacer una lipo, podemos hacer una cesárea o una cirugía de trauma. En cualquier cirugía grande que yo voy a tener movimiento, puedo tener estas patologías. Entonces yo tengo que estar, si de repente mi CO2 está normal y de repente se hace plano o empieza a bajar, entonces tengo que pensar las posibles causas para poder corregirlas. Siguiente. El CO2 bajo súbito, según gráfico o ausencia, puede ser, les vuelvo a repetir, en la intubación esofágica jamás vamos a tener CO2. Mi línea va a estar plana.
No voy a tener esa curva de subida, de meseta y de bajada. Va a ser completamente una línea plana. Si se me ha desconectado de mala suerte o está funcionando mal mi ventilador, también esa línea va a ser plana. No voy a tener una imagen. O en la función total del tubo endotraqueal. Esto normalmente suele pasar en pacientes con edema pulmonar, en pacientes que están sangrando, donde mi tubo se llena y de plano no tengo ningún intercambio gaseoso. Siguiente. Bien. Otro monitoreo importante es la frecuencia respiratoria. La frecuencia respiratoria la vamos a dividir o vamos a tomar en cuenta viendo si mi paciente está sometido a una anestesia regional, a una anestesia general y de acuerdo a la edad, ¿sí? Anestesia regional, ¿cómo voy a saber cuánto está respirando mi paciente? Simplemente viéndolo, porque en la anestesia general mi paciente está despierto, entonces mi paciente está respirando así como ustedes. Sin embargo, en una anestesia general está conectado a una máquina de anestesia. En este caso yo programaré la cantidad de frecuencia respiratoria que quiera. Normalmente en el estado de vigilia, cuando ustedes están durmiendo, respiran de 10 a 12 respiraciones por minuto. Entonces eso es lo que normalmente yo voy a programar en un paciente dormido. De acuerdo a la edad, no es lo mismo un bebé que va a tener 30, 40 respiraciones por minuto a una persona adulta. Entonces, de acuerdo a la edad, yo sabré cuánta de frecuencia respiratoria le va a corresponder a un pequeño, o un mediano o un viejito. Un viejito no va a respirar igual que un muchacho que está haciendo ejercicio, y peor un bebecito, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vamos a ver? A través de la visualización directa o un conteo mecánico por medio de un ventilador, lo que acaba de decirles. Visualización directa en la anestesia regional y el conteo mecánico en una anestesia general. Siguiente. Hasta acá tenemos lo que es la parte ventilatoria. Ahora empezamos con la monitorización cardiovascular. Para la monitorización cardiovascular tenemos la presión arterial no invasiva, la invasiva, y vamos a hablar de lo que es la no invasiva. La clásica manual es la que ven en la mano derecha de la pantalla, que es un estetoscopio y un tensiómetro común y corriente a través de los ruidos de Korokov que ya están aprendiendo en semiología. Y este otro es un monitoreo también no invasivo, pero automático, donde yo voy a programar cada cuánto quiero y mi monitor me va a marcar cada 2 minutos, cada minuto, cada 5, cada 10. En anestesia normalmente lo utilizamos cada 5 minutos. Cada 5 minutos nosotros vamos a tener una presión arterial. Si es un paciente de riesgo o un paciente con cirugía que puede estar sangrando, podemos poner una línea arterial y ahí ya nos vamos a ir a una presión arterial invasiva. Siguiente. Presión arterial invasiva lo podemos hacer a través de una línea arterial, donde sea. Pueden ser en arteria radial, arteria femoral, puede ser tibial, no importa dónde, pero esa la vamos a hacer directamente en la arteria conectada a la máquina, que va a tener obviamente un aparato especial para tomar la presión constante continuamente. ¿En qué casos hacemos? En cirugías grandes, en cirugías neurológicas, en cirugías cardiovasculares como aneurismas de aorta, etc. Trasplantes, en cirugías muy grandes donde voy a saber que puede haber pérdida sanguínea o simplemente necesito tener una presión arterial constante buena. En este caso puedo utilizar una presión arterial invasiva. Siguiente. Tenemos otro monitoreo cardiovascular que es el trazo electrocardiográfico. Esto no es un electro normal, es un trazo que me va a marcar. Normalmente me va a marcar de 2, que es donde se va a ver la mayoría de las arritmias, ¿sí? Y lo vamos a hacer a través de este, ¿no? Entonces hasta aquí tenemos, vamos a hablar del monitoreo. Frecuencia cardíaca, presión arterial, ¿qué es esto? Saturación de oxígeno, ¿qué es esto? A ver, ¿qué es?
No, ¿qué es esto? Capnografía. Capnografía. Y esta es la frecuencia respiratoria que le está dando el paciente. Entonces, este monitoreo es el monitoreo básico que vamos a tener en un paciente bajo anestesia general. Si fuera regional, no vamos a tener esto, pero después vamos a tener lo mismo. Vamos a tener frecuencia, presión, saturación y frecuencia respiratoria. ¿Sí? Entonces, capnografía es un monitoreo básico importante, esencial en un paciente intubado. Entonces, les decía, la monitorización cardiovascular lo podemos hacer a través de electrodos, siguiente, que pueden ser 3 electrodos, como ven acá, 3 electrodos donde ponemos brazo derecho, brazo izquierdo y región precordial, o 5 electrodos, que es brazo derecho, brazo izquierdo, región precordial, pierna derecha, pierna izquierda. Obviamente en quirófano, chicos, no vamos a poner el electrodo hasta las piernas. Entonces, ¿qué usamos? La parte lateral del tórax, ¿sí? Lateral izquierdo, lateral derecho. ¿En qué va a variar que sean 3 o 5? No importa, eso va a variar de acuerdo a la máquina que yo tenga. Hay aparatos que me marcan solo 3 electrodos, 3 electrodos, pero ver 3 conexiones si quieren, y otros que me van a marcar 5. Cualquiera de estos, sea 3 o 5, me van a marcar D2 y ABF, que es donde más vamos a ver las alteraciones. ¿Y qué necesitamos para esto? Un gel conductor. Aquí vamos a verificar arritmias y enfermedades electrolíticas, sobre todo. Si el potasio está bajo, eso me va a servir. De forma general, pero ya me va a estar diciendo algo está pasando con su paciente. Ahí podré ver el QR, sí. Podré ver el segmento T, sí. Entonces, si de repente veo que estaba positivo, de repente se hace negativo, me tendrá que llamar la atención y ahí sí tendré que hacer un electro normal en el paciente que está haciendo regla. Para eso me sirve. Me dan luces, pautas para ver que está pasando algo. ¿Sí? Obviamente en un paciente que de repente está así, se hace línea, el paciente se da sistolia, ¿no es cierto? También me va a servir para eso, para saber, mi paciente se está muriendo, o ya se murió y ya no me estoy dando cuenta. Lo primero que voy a verificar es que mi paciente tenga los electrodos bien puestos. Ha pasado, yo he visto el residente que casi se muere encima del paciente, me dice, doctora, se está muriendo. Le digo, revisa primero tus electrodos. Claro, el paciente de primer año, obviamente está muy pendiente y de repente el trazo que está así se hace una línea y el monitor suena, entonces lo primero que piensa es que está haciendo un paro. Entonces lo primero que tenemos que hacer es revisar que todo esté bien. Como estos son parches que solo se pegan, muchas veces se sueltan. Entonces lo primero que vamos a hacer es revisar que estén bien estos parches. Bien, después tenemos monitorización de la relajación neuromuscular. Si yo voy a intubar a mi paciente, le voy a poner relajantes. Ahorita vamos a ver en la anestesia general. ¿Cómo voy a hacer esta monitorización? A través del tren de 4. ¿Qué significa? Es un aparato, así como se ve en la imagen, que lo ponemos en la mano, acá, y con 2 electrodos acá. Entonces, mi monitor, mi máquina, que hemos dicho que los monitores son unas máquinas, mi máquina me va a empezar a mandar corrientes para ver si estos dedos se mueven. Normalmente me va a marcar esta imagen y me va a marcar 4 líneas, así como ven, que serían 4 pilares. ¿Qué significa tren de 4? Que 3 de estas 4 deben estar planas para que yo pueda decir mi paciente ya está relajado. Y voy a tener porcentajes. Si ustedes se fijan, tenemos grado de bloqueo, cómo está el inicio, cómo está en un bloqueo intenso, donde no voy a tener ninguna respuesta, aunque me estén mandando corriente, y a medida que va mi paciente despertando, me va a empezar nuevamente a recuperar. Voy a tener las 4 líneas. No voy a poder intubar si mi paciente va a tener así. Tengo que tener una intubación por lo menos de un 50 al 75% disminuido de estas 4 barras para poder realizar la intubación. Siguiente. Esto no van a ver mucho porque lo usamos en cirugías muy grandes. Cirugías que voy a tener 5, 6, 7, 8 horas de procedimiento donde necesito relajación. ¿En qué casos? Por ejemplo, cirugías de abdomen.
Por ejemplo, en la cabeza, si van a hacer una de neuro, no necesito relajación del cerebro. Entonces, en este caso no voy a modificar, no voy a monitorear este tipo. Y tenemos un bloqueo moderado, tiene que ser el bloqueo moderado para que sea quirúrgico. Entonces, lo que les decía, desde la primera respuesta de estimulación, la presencia de una sola respuesta correlaciona con un bloqueo del 90 al 95%. Y la presencia de una cuarta respuesta me relaciona con un bloqueo hasta el 85%. La presencia de una o dos respuestas me van a dar que el paciente está relajado para poder realizar la cirugía. ¿Sí? Primero, obviamente, la intubación, porque para eso lo utilizo. Primero para intubar, ya que está relajado para intubar, quiere decir que está relajado para la cirugía. Siguiente. Tenemos otros monitoreos como son los monitoreos de la conciencia. Existen múltiples. En la actualidad, el índice bispectral, que era uno de los más modernos, ahora está quitándose y ahora se está utilizando los potenciales evocados. Que los mismos también el monitoreo de flujo sanguíneo cerebral, que ahora son máquinas especiales que van a modificar y van a ver cuánto de sangre está circulando en mi cerebro. Estos toditos tienen la misma forma de actuar a través de unos parches que vamos a poner en la cabeza y en los cienes. Este que es el BIS o índice bispectral utiliza de esta manera, así como ustedes ven, es una máquina, igual un monitoreo normal, un monitor normal que vamos a utilizar, siguiente por favor, y nos va a marcar diferentes cosas. Lo vamos a utilizar durante la anestesia, no en paciente despierto. Generalmente me va a marcar de 40 a 60, quiere decir que tengo buena hipnosis. Si ustedes se fijan, en un paciente despierto vamos a tener con la memoria conservado y despierto un valor de 100. Este monitoreo me va a marcar del 0 al 100. 100 es despierto, 80 es un paciente que está sedado, 60 es un paciente ideal con anestesia general y 40 una hipnosis profunda. Y la mejor anestesia, tomando en cuenta este monitoreo, estamos en 40 a 60. General de 40 a 60 es el valor que yo debería tomar para decir que mi paciente está en un buen plano anestésico o un plano anestésico profundo. En este caso, ¿para qué me va a servir? Para disminuir el consumo de fármacos, para decir, no necesita, todavía está dormido, le doy más tiempo y recién le aumento relajante, recién le aumento narcótico, recién le aumento inductor, que vamos a ver ahorita. Y también me sirve para ver en qué momento se va a recuperar. ¿Sí? Todos mis medicamentos van a tener tiempo de acción. Los relajantes duran un tiempo, los inductores duran un tiempo. Entonces, a mí me va a servir para saber, en media hora ya mi paciente va a estar eliminando y ya se está despertando. Entonces, para esto me sirve. Jamás debemos tener un paciente con supresión de todos los estímulos, menos con un silencio cortical. Si yo llego y utilizo este monitoreo y llego a estos valores, mi paciente puede tener repercusiones posteriores. Porque estamos haciéndole un silencio cortical, o sea, no funciona el cerebro en ese momento. Y lo ideal no es llegar a ese nivel, sino mantener entre 40 a 60. Siguiente. Entonces, el mejor monitoreo que vamos a tener, indudablemente, en la actualidad y antes, y espero que en el futuro, siempre va a ser el propio anestesiólogo. No hay mejor monitoreo que el anestesiólogo que esté pendiente de su paciente. En un segundo pasan las cosas. En lo que me doy la vuelta, mi paciente puede hacer paro. Entonces, todavía no hay ninguna cosa que pueda sustituir eso. Entonces, el mejor monitoreo siempre va a ser el anestesiólogo. Creo que con eso acabamos este tema. ¿Preguntas, chicos? ¿Dudas? ¿No quedó claro? ¿O nada entendido? Vamos al siguiente tema, que es anestesia general. O sea, lo ideal es que mi paciente esté dormido, pero no así pomado, ¿no es cierto? Lo ideal es que mi paciente, así como ha entrado, trate de salir. No con náuseas, no con vómitos, no con dolor de cabeza. Entonces, para eso necesitamos conocer qué tipos de anestesia general hay, qué medicamentos serían los adecuados de acuerdo a cada paciente. En anestesia y en medicina, nada es regla.
no es 2 más 2, nunca. Cada procedimiento va a tener sus pros y sus contras. ¿Ya? Siguiente. Entonces, desde el año de 1800 empezó la anestesiología y empezaban con lo que ven allá. Si no funcionaba el éter, funcionaba la jeringa, si no la jeringa, el combo. No es cierto. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, la mayoría se empezó a utilizar el éter, no se le veía la imagen, pero es una máscara donde poníamos al paciente, ya no me tocó, gracias a Dios, esa época, pero donde solamente agarraban y ponían en un trapo el éter, le ponían al paciente y el paciente se dormía. ¿Y quién inició esto? Un odontólogo, ni siquiera un médico, un odontólogo para poder sacar su tiempo. Así empezó la anestesia. Siguiente. Vamos a decir qué es el concepto de anestesia. Todas estas cosas que ven aquí, chicos, son preguntas de examen. Son conceptos grandes, pero son preguntas de examen. ¿A qué vamos a referirnos a la anestesia general? Es una depresión farmacológica reversible del sistema nervioso central que va a conducir a la pérdida de la percepción de todos los estímulos externos y las respuestas de esto ante un estímulo doloroso. Para esto yo necesito algo muy importante, es la máquina de anestesia. Esta máquina de anestesia es una máquina re antigua, es una de las primeras, sin embargo es una de las más completas. En esta que tenemos acá, si ustedes se fijan, unos pilares, tenemos verde, que es oxígeno, amarillo, que es aire, y azul, que es óxido nitroso, que en Bolivia no lo utilizamos. Tenemos monitores, que aquí vamos a marcar el CO2, que en este caso no hay analizador de gases, y tenemos el ventilador. El resto son mangueras nada más que me van a servir para conectar al paciente. Siguiente. La anestesia general tiene diferentes fases, y esto es importante que sepan. Una de las fases es la inducción, otra es el mantenimiento y otra es la recuperación. Siguiente. ¿Qué es la inducción? Como su nombre lo dice, es la fase donde a mi paciente lo vamos a inducir al sueño. Es la fase en la que se van a administrar medicamentos que producen analgesia, es decir, que no le duela, hipnosis, es decir, que esté dormido, y la relajación neuromuscular. Entonces, los pilares de esta fase de inducción es analgesia, relajante y inducción, hipnosis, ¿sí? Que no le duela, que esté relajado y que esté dormido. ¿Para qué? Para poder realizar primero la laringoscopía e hidrointubación. La laringoscopía es un procedimiento donde voy a introducir un fierro en la boca. Entonces, obviamente, a mi paciente no le debe doler, debe estar dormido y me tiene que permitir mover. Para eso necesito la relajación. Siguiente. El mantenimiento es otra fase, la segunda fase de la anestesia, y la vamos a llamar aquella en la cual se van a administrar medicamentos endovenosos o inhalatorios para lograr mantener a este paciente con pérdida de la conciencia de forma temporal. Es decir, una vez que yo haga la intubación, empieza mi fase del mantenimiento, que puede durar minutos, puede durar horas, puede durar días, dependiendo qué tipo de cirugía. Si es un trasplante, por ejemplo, hepático, que es el más largo que tenemos, puede durar 18 horas. Si es una cirugía de vesícula, por ejemplo, que es 1 hora, pues me durará 1 hora. Dependiendo el tiempo de cirugía que voy a tener, es mi fase de mantenimiento. Siguiente, por favor. Y mi fase de recuperación es la fase en la cual se va a eliminar los anestésicos a través del metabolismo o la depuración, sea esta de forma espontánea o medicamentosa. ¿Qué quiere decir eso? Que mi paciente va a despertar solo o necesito revertir algunos medicamentos. ¿Qué es lo más importante? Que mi paciente recupere el estado de conciencia. Y les decía, lo ideal no es que despertemos allá, lo ideal es que despertemos así, ¿es cierto? Entonces voy a tener en cuenta, esta es mi hija del medio. Bueno, ahora ella está grandota, era mi bebé. Entonces lo ideal es que uno despierte así y tenga un buen recuerdo de esta anestesia, ¿no? De por sí ya tienes dolor y estás con náuseas, estás con vómitos, con dolor de cabeza, eso es algo que no te olvidas. Y lo primero que nosotros preguntamos en los antecedentes que habíamos hablado en la anterior clase,
habíamos dicho, qué historia de una anestesia tiene, para saber si este paciente al despertar vomita mucho, tiene mucho dolor, se le hincha el estómago, qué sé yo, o tiene mucha saliva. Entonces esas cosas son importantes para que nosotros tengamos en cuenta y podamos tener un despertar bonito, un despertar tranquilo. Siguiente. Entonces, para eso tenemos que entender que existen diferentes formas de anestesia general o tipos, si quieren, de anestesia general. Uno es la inhalatoria, como su nombre lo dice, a través de una inhalación, ahorita vamos a ver. Otra es la endovenosa, la balanceada, la mixta, y una forma de anestesia general donde no hay intubación es la sedación. La sedación también es forma de anestesia general, sin embargo, en este caso, el paciente todavía obedece. El paciente, tú le hablas, le golpeas la frente y el paciente despierta, pero él respira solo. En cambio, en las otras, el paciente está conectado a una máquina y él no respira solo. Siguiente. Entonces, la anestesia general inhalatoria es aquella en la que se va a producir hipnosis, es decir, se va a dormir el paciente, eso es hipnosis, a través de medicamentos que se van a absorber mediante la inhalación o la respiración. Estos tenemos múltiples. El alotano es uno de los primeros que en la actualidad ya no se usa. ¿Por qué? Porque es arritmogénico y fue hepatotóxico. Entonces ya no hay. Cuando yo llegué acá todavía existía el alotano, es más, era lo único que había. Pero gracias digo, pero por mala suerte murieron 2 pacientes en la Caja Nacional porque hicieron una hepatitis fulminante y de esa manera se quitó a través de la sociedad. Entonces, en la actualidad ya no hay. Yo creo que en ningún país del mundo ya existe. Antes se utilizaba solo eso. Después tenemos el enflorano, el sevoflurano, que es el que más utilizamos en Bolivia. El isoflurano también es otro medicamento que hay acá. El desflurano. Cualquiera de estos son inhalatorios. Cada uno de estos va a tener vaporizadores. ¿Qué son los vaporizadores? Son frascos, como su nombre lo dice, donde va a vaporizar el medicamento y va a salir en forma de vapor, de gas o de vapor. Y por eso es que este se utiliza con una mascarilla para que el paciente se duerma a través de la respiración. Esta anestesia general es típica en el niño. No lo voy a usar en un adulto, lo voy a utilizar para mantenimiento. A un adulto, así como ustedes, que yo le ponga máscara, primero se desespera y segundo, tenemos gran superficie corporal, va a terminar durmiéndose primero yo antes que ustedes. Entonces es importante que nos acordemos que la anestesia general balanceada la vamos a utilizar en niños. ¿Por qué? Porque el niño no me va a dar su mano para que yo le ponga un suero y a través de eso le ponga medicamento. El niño me va a patalear. Entonces le ponemos la máscara y es anestesia enzimática, todos encima del niño hasta que se duerme. Es algo que tampoco se olvida. Si alguno de ustedes ha tenido una cirugía de niño y le han puesto esto, seguro que se acuerda. Otra es la anestesia general endovenosa. Como su nombre lo dice, es a través de la vena. Para eso necesito tener un suero. Sea mano derecha, mano izquierda, pies o lo que sea, un catéter central, es a través de la vena. Es aquella en la que se va a producir igual. Mi paciente dormido, hipnosis y pérdida de la conciencia a través de medicamentos aplicados por la vena, tales como las benzodiazepinas, los opiáceos, los relajantes y los inductores del sueño. Entonces, todos estos medicamentos me van a producir una anestesia general endovenosa. Siguiente. La anestesia general balanceada, como su nombre lo dice, es un balanceo entre las dos anteriores, inhalatoria y endovenosa. Primero, vamos a utilizar, no importa el medicamento, pero vamos a hacer un balanceo entre los dos para producir un equilibrio de esta anestesia, conduciendo a un estado hemodinámico adecuado, donde el paciente tenga menos repercusiones hemodinámicas y menos complicaciones. En este caso, por ejemplo, ¿qué podemos? Mezclar inductores hipnóticos, relajantes, anestésicos opioides, siguiente por favor, ay, aquí me falta, y anestésicos inhalatorios. Siguiente. La anestesia general mixta es otro tipo de anestesia y esta se va a referir a una anestesia general propiamente dicha, sea inhalatoria, sea balanceada o sea
endovenosa, más una técnica regional, que eso van a ver con la doctora Carballo el miércoles y el otro lunes. Entonces, ahí puede ser un bloqueo peridural o un bloqueo raquídeo asociado a una anestesia general con tubo. ¿Sí? Esa es la anestesia general mixta. Siguiente. ¿En qué casos yo voy a poder utilizar una u otra? Eso va a depender de la experticia que tiene el anestesiólogo, lo que le gusta manejar y el tipo de cirugía que voy a tener. Eso va a depender definitivamente de cada paciente. Puedo darle inhalatoria, puedo darle general balanceada, puedo darle endovenosa pura. Eso va a depender definitivamente del anestesiólogo. Para que yo pueda realizar la intubación y poder conectar ese paciente a una máquina, necesito tener materiales. Y estos materiales, preguntas de examen siempre y nunca ponen, para anestesia general son diferentes. Tenemos el laringoscopio, tenemos tubos, tenemos guías, tenemos cánulas de Guedel, material de aspiración, mascarillas faciales, material para la intubación difícil. No me acuerdo si en esa presentación. A ver, pásate a la siguiente, amor. Ahí está. Laringoscopios. ¿Qué son los laringoscopios? Son los instrumentos para poder realizar la laringoscopía. ¿Y qué es intubación endotraqueal? ¿Y qué es eso? La colocación del tubo endotraqueal dentro de la tráquea para permanecer en un paciente dormido. Los laringoscopios pueden ser de dos tipos. Pueden ser con hoja curva o con hoja recta. Van a tener mangos. Los mangos pueden ser mangos largos o mangos cortos. Fíjense, este es largote y este es mango corto. ¿De qué va a depender? También de la manipulación del anestesiólogo. Los mangos cortos normalmente los usamos en pacientes obesos. Cuando nosotros hacemos la laringoscopía, así la señora, normalmente la mujer, la señora tiene los pechos así de grandotes, a veces no podemos ni manipular. Entonces el corto me va a servir para que yo pueda manipular. O un paciente gordito, obeso, que tiene un cuello así, entonces también es difícil. En esos casos, si yo tengo un mango corto, me va a servir más que un mango largo. Las hojas curvas se llaman Macintosh y las hojas rectas se llaman Miller. Aquí tenemos las hojas rectas, que se utilizan más para paciente pediátrico, y las hojas curvas, que son las más utilizadas. Fibra óptica flexible, es lo que está agarrando aquí el señor, que me va a servir igual como un laringoscopio, pero es una fibra, es como si fuera un aparato especial, como cuando hacemos las cirugías laparoscópicas. No lo usamos mucho, lo utiliza normalmente el neumólogo cuando hace las fibrobroncoscopias. Bien. Que se utiliza solo en pacientes que son difíciles de intubar, no se utiliza diario. Los tubos endotraqueales son instrumentos necesarios también para poder producir la intubación, y los tenemos con globo, sin globo, y es importante saber los diámetros. Los con globo son los que más se utilizan, un 90% los utilizamos con globo, y los sin globos lo utilizamos normalmente en los pacientes recién nacidos. ¿A qué me refiero al globo? A esto. El tubo endotraqueal tiene tres partes, una parte externa, el cuerpo y una parte interna. En la parte interna está el globo. En la parte externa tenemos un conector, que es el que vamos a conectar a la máquina de anestesia, y la parte del cuerpo tiene otro globito, que es el que me va a servir para poder inflar el globo interno. ¿Para qué me sirve saber esto? Es importante que yo sepa que en un paciente que, por ejemplo, van a operar cabeza y cuello, donde mi paciente lo van a mover y mover todo el rato, y tengo que estar la seguridad que ese tubo no se va a mover. Entonces, cuando yo introduzco el tubo, normalmente estas son mis cuerdas vocales, yo voy a tener un espacio. El tubo va a entrar y no va a entrar nunca así aprieto, me va a quedar un poco abierto. Entonces, ese globo es para hacer un neumotaponamiento, ¿sí? Para que ese tubo no se esté saliendo, está bien cerrado, bien fijo ahí. Este, por ejemplo, son los tubos famosos armados que se utilizan en cirugías. ¿Por qué se ven diferentes? Fíjense, es completamente diferente porque es flexible. Esto se utiliza sobre todo en pacientes de cirugías de cabeza y cuello, donde le van a dar la vuelta y la vuelta a mi paciente cada rato, porque al moverlo fácilmente mi paciente se puede extubar, sobre todo en los niños.
En los niños son tan cortito el espacio, son tan chiquititos, que un mínimo movimiento, muchas veces el paciente media cirugía se extuba. Entonces esos cuidados tenemos que tener. Este globo que está en el medio me sirve para el taponamiento y también me sirve para que yo pueda verificar todo el tiempo que este globo está inflado, porque este también se infla. Eso lo vamos a ver en práctica, ¿no es cierto? Esas cositas hay que preguntar en práctica con el docente que les toca. Siguiente. ¿Qué fármaco? A ver, no. Date para atrás, 3 para atrás. Ahí. Otros habíamos dicho cánulas de Guedel. ¿Para qué me sirven las cánulas de Guedel? Las cánulas de Guedel son instrumentos de ventilación. No me sirven para intubar, sin embargo son instrumentos básicos. ¿Para qué me sirve esto? Para bajar la lengua. Esto se coloca en la boca para bajar la lengua, porque la primera causa de obstrucción de un paciente, de cualquier paciente, es la lengua. En los pacientes que roncan, los pacientes que convulsionan, lo primero que tenemos que cuidar es que esa lengua no se vaya para atrás. Esa cánula las hay de diferentes tamaños y me va a servir precisamente para bajar. Siguiente. Una menos. Los tubos, decíamos diámetros. Los diámetros, es importante saber que en un adulto mayor usamos en la mujer el tubo número 7 a 7.5 y en el varón 8, 8.5, 9. En el niño podemos utilizar de acuerdo a la edad, hay 16 más la edad dividido entre 4, es una regla, o podemos utilizar el dedo meñique. Vemos el dedo meñique y vemos el grosor del tubo y es el que más o menos nos puede dar una idea de qué tubo vamos a utilizar en ese bebé o en ese niño. Y si no, nos acordamos de la regla, lo hacemos con la regla. Pero en forma general, en el adulto, entonces, 7 a 7.5 en la mujer, 8, 8.59 en el varón. Pregunta de examen, chicos. Siguiente. ¿Qué fármacos vamos a utilizar entonces para poder dormir a mi paciente, relajarlo y que no le duela? Los primeros habíamos dicho los narcóticos. Los narcóticos u opioides son los primeros que normalmente colocamos. Luego tenemos los relajantes neuromusculares, vamos a ver cuáles son, y los inductores e hipnóticos, y por último los halogenados cuando vamos a hacer el mantenimiento. Siguiente. Los narcóticos, la mayoría son derivados de la amapola. Su uso es especial para la analgesia. Entonces, ¿qué es un narcótico? U opioide es un medicamento que me va a dar analgesia a mi paciente. ¿Qué significa analgesia? Que no le duela, ¿ya? Que no le duela. Se puede utilizar endovenoso, que en este caso para hablar de anestesia general va a ser endovenoso, pero también ustedes lo van a ver en los otros temas, se puede utilizar a nivel peridural y a nivel rectal. ¿Por qué? Porque su forma de acción es a través del sistema nervioso central, que también los tenemos en la médula espinal. Entonces podemos utilizar peridural y raquídeo, pero en este caso nos quedamos endovenoso para la anestesia general. Siguiente. Existen múltiples. De los que más vamos a hablar o los que más van a ver ustedes son la morfina, que la vamos a utilizar sobre todo en paciente postoperatorio, no durante la cirugía. Me va a servir más para analgesia postoperatorio por su tiempo de acción. El tiempo de acción de la morfina es de 4 a 6 horas posteriores y me puede durar 12 horas. Entonces lo vamos a utilizar sobre todo en pacientes que van a tener mucho dolor. Es el máximo opioide, el de mayor tiempo y el más potente, si quieren, en cuanto al tiempo y a la acción del medicamento. El fentanil es lo que más van a ver en anestesia. Llega el paciente, voy a dormirlo y lo primero que le voy a poner es fentanil. Las dosis no me importa que sepan, pero sí me importa que sepan qué es un opioide y qué hace el opioide, por favor. El remifentanil es otro narcótico que vamos a utilizar sobre todo en la época de mantenimiento para seguir a mi paciente. Tenemos alfentanil, tenemos sulfentanil, tenemos tramadol, tenemos meperidina, tenemos nalbuphina, cualquiera de estos que me va a servir sobre todo para la analgesia postoperatoria. Pero en el quirófano utilizamos sobre todo estos que están viendo en la pantalla.
menos la morfina, ¿no? Que estamos viendo para el postoperatorio. Siguiente. Los relajantes. A ver, antes de... Los narcóticos tienen un efecto importante en el cuerpo. Producen depresión respiratoria. Entonces, lo más importante que deben de cuidar ustedes cuando van a ver a alguien que pone fentanil, morfina, etcétera, lo primero que tienen que vigilar es que ese paciente esté respirando bien, porque la depresión respiratoria puede terminar en apnea y en un paro respiratorio. Entonces son medicamentos complicados. Por eso es que se mueren las personas que se drogan con fentanil, porque hacen paro respiratorio. Relajantes neuromusculares es otro grupo, habíamos dicho, es el segundo del pilar, de los pilares en la anestesia general, y podemos tener despolarizantes y no despolarizantes. Los despolarizantes, el único es la succinilcolina. Los no despolarizantes tenemos múltiples. Tenemos de acción moderada, de acción prolongada, de acción rápida. Los que más utilizamos, becuronio y atracurio, que son los de acción moderada. Pancuronio de acción prolongada, casi no hay en Bolivia. Cisatracurio y mevacurio de acción rápida. ¿A qué me refiero esto? Por el tiempo de acción. Este dura entre 40 y 50 minutos, este dura 60 a 90 minutos y este puede durar 25 a 40 minutos. Entonces yo pongo a mi paciente y va a estar relajado durante 20 a 30 minutos. ¿Qué quiere decir? Que si por ejemplo es una cirugía, lo más rápido, una reducción de nariz, que lo hacemos bajo anestesia general, no voy a usar ninguna de estas si sé que mi paciente necesita 10 minutos de cirugía. En este caso podré utilizar succinilcolina. El único despolarizante es la succinilcolina. Antes se utilizaba mucho. Llegó un momento donde no se utilizaba más, pero después del COVID esto regresó. Ahora en la actualidad es un medicamento muy utilizado. ¿Por qué? Porque con la succinilcolina a los 30 segundos yo puedo intubar. No necesito ventilar a mi paciente. En cambio, con cualquiera de estos, necesito ventilar a mi paciente 2 a 3 minutos, dependiendo qué medicamento voy a utilizar. Eso lo vamos a ver también en prácticas. Yo sé que es unos temas medio raros, pero si no vemos al paciente es difícil entender. Pero para eso tienen que estudiar. Entonces, eso es lo básico que tienen que saber. Siguiente. Los hipnóticos es otro pilar importante. Y vamos a hablar de hipnóticos o inductores del sueño, como su nombre lo dice. Que entonces, ¿qué está haciendo? Está induciendo para que mi paciente se duerma. El medicamento más utilizado durante mucho tiempo fue el tiopental. Se utilizaba en dosis de 3 a 5. El propofol es el que actualmente se utiliza, es con el que murió Michael Jackson, el que utilizaba siempre para dormir y de repente se le pasó la dosis y se durmió y se murió. Las benzodiazepinas, las que más utilizamos son en la actualidad, es el midazolam. Después tenemos la ketamina y el etromidato. Cualquier anestésico hipnótico que utilicemos me puede servir para que yo produzca el sueño a mi paciente. Cada uno van a tener especificaciones puras. Por ejemplo, la ketamina la vamos a utilizar más en paciente que está choqueado, en paciente que está hipotenso. ¿Por qué? Porque va a tener efectos digamos no deseados, pero en este caso deseados, como que me sube la frecuencia cardíaca y me sube la presión arterial. Pero también me va a dar lo que se llama la anestesia disociativa, donde mi paciente puede tener, si no utilizo otras cosas, puedo tener sueños de que la están violando, la están matando. Entonces es importante cuando yo voy a utilizar ketamina, utilice con una benzodiazepina. La benzodiazepina, ¿qué hace? Produce sedación y produce amnesia anterógrada y retrógrada. Es decir, el paciente no se acuerda lo de antes y se acuerda muy poco lo que viene inmediato. Entonces, cuando voy a usar ketamina, debo asociar a una benzodiazepina. El etromidato es un anestésico inductor muy bueno, pero no lo tenemos en Bolivia. Ese se utilizaría también en pacientes con shock hipovolémico porque no produce ni hipotensión ni bradicardia. Sin embargo, el propofol produce bradicardia y hipotensión. Entonces, como es el que más tenemos en la actualidad, yo tengo que tener mucho cuidado con las dosis que voy a manejar. Siguiente. Anestésicos inhalatorios o halogenados. Para hablar de estos anestésicos inhalatorios es importante que sepamos qué es el CAM o MAM de este anestésico.
Y vamos a dar el concepto de qué es la concentración alveolar mínima que consigue la abolición de la respuesta motora a estímulos dolorosos, esencialmente al momento de la incisión quirúrgica en el 50% de los pacientes. ¿Qué significa eso? Que yo voy a tener esta concentración diferente con todos los anestésicos inhalatorios y un 50% nada más se va a dormir. El otro 50% puede ser que haya respuesta cuando me van a cortar. Entonces, siguiente. Entonces, por ejemplo, el alotano tiene una concentración alveolar de 0,77, el enflorano de 1,7, el isoflorano de 1,15, el desflorano de 6, el cebroflorano que más utilizamos es de 2. ¿A qué se refiere este? Siguiente, por favor. Ay, no está en esta presentación. Les había mostrado hace rato los vaporizadores. Cada vaporizador es único para cada uno. El alotano tiene un vaporizador que es de tapa roja. El enflorano tiene un vaporizador que es naranja. El isoflorano es morado. Cada medicamento tiene su vaporizador. ¿Por qué? Por esto. Porque todos los medicamentos tienen concentraciones alveolares diferentes. Yo no puedo poner el sevoflurano, que tiene concentración de 2, en un vaporizador de alotano, porque no está calibrado para esa cantidad de medicamento. Entonces es importante que yo sepa, ¿por qué? Porque yo puedo jugar con estas concentraciones. Estamos diciendo que un 50% puede estar dormido o no. Si yo manejo, por ejemplo, sevoflurano y utilizo una concentración de 2, puedo subirle hasta 3, porque mi paciente un 50% se duerme y un 50% no. Entonces ese 50% que no se está durmiendo, yo puedo subirle la concentración. Obviamente cuando estamos hablando solo de anestesia general inhalatoria, no estamos hablando en novenos y chicos. Esto hemos dicho que es inhalatoria, ¿no es cierto? Entonces estas concentraciones alveolares son importantes para que yo pueda manejar el tipo de medicamento que voy a utilizar y de acuerdo a lo que yo quiera. ¿Puedo hacer sedación solamente con esto? Sí, es lo que normalmente hacemos en los niños antes de canalizarlos. Los sedamos, no importa con cualquiera, y ya que están dormiditos recién los pinchamos. ¿Sí? Después de que nosotros hemos hecho la fase de la inducción, el mantenimiento, que es todo esto, viene la fase del despertar. ¿Y qué es el despertar? Cuando todos estos medicamentos de los que hemos hablado ya se están eliminando del cuerpo. Y esto va a coincidir con la cirugía, con el término de la cirugía. Esto puede ser a través de que mi paciente elimine espontáneamente todo o tenga que revertir. Y esto va a depender también del tipo de medicamentos que yo estoy utilizando. Si de casualidad he usado un relajante, faltando 5 minutos que se acabe, obviamente mi paciente va a tener el medicamento dentro del cuerpo. Entonces, en este caso tendré que revertir. Una vez que recupere este paciente el estado de conciencia, que no es al 100% como nosotros ahora, pero ya respira, puede tragar, puede toser, retiramos el tubo y el paciente pasa a una sala que se llama la sala de recuperación. Y de ahí se va a su cama, después de una media hora, que es el tiempo mínimo que tiene que estar en recuperación, porque es el momento donde mi paciente puede tener efectos. Puede ser que aparte que le duela, de repente deja de respirar. Entonces, o se le acumula mucha sangre, o está sangrando, o tiene mucha saliva. Es el momento donde nosotros tenemos que vigilar al paciente. Mínimo media hora. De media hora a una hora es que se queda en recuperación. Ahora sí, se acabó, creo. ¿Hay algo más? Chicos, ¿alguna pregunta? Algunos están durmiendo.